Buenas tardes. En nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Fundación Poder Ciudadano, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y la Universidad Católica Argentina, les damos una cordial bienvenida a las jornadas La lucha contra la corrupción, avances y retrocesos en Sudamérica y en la Argentina. Agradecemos especialmente por el auspicio y colaboración al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, a la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Justicia Nacional y a la Fundación Avina. Invitamos en este acto a tomar la palabra al señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, el doctor Daniel Herrera. Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Germán Garabano, señores secretarios de Estado, de Legal y Técnica, Pablo Culsellas, de Derechos Humanos, Claudio Afrug, demás autoridades de las entidades coorganizadoras. Quiero agradecer especialmente la participación a los expositores principales de este evento, doctor José Ugaz, ex procurador del Perú, doctora Isabel Groba Vieira, fiscal federal en Curitiba, Brasil, al citado doctor Clusellas, secretario de Legal y Técnica, al doctor Ricardo Sáenz, fiscal ante la Cámara Criminal y Correccional de la Nación, y el moderador Jorge Fontevecchia, periodista y director del diario Perfil. A todos los presentes les doy la bienvenida en nombre de la Facultad de Derecho de la UCA a nuestra casa, que es también la casa de todos ustedes, a fin de participar de estas jornadas sobre la lucha contra la corrupción, avances y retrocesos en Sudamérica y la Argentina. Hace unos meses, en otro evento similar, nos visitó en la UCA el juez Sergio Moro, que lleva adelante la conocida causa Lavallato. Hoy recibimos también a la procuradora del equipo fiscal en la misma causa. Y nos hablaba en aquel entonces de la corrupción sistémica, no de actos aislados o sueltos, sino de un sistema instalado de corrupción. Esto me trajo el recuerdo de un artículo de 1991 del padre Jorge Mario Bergoglio, un año antes de su ordenación episcopal y 7 antes de la asunción como arzobispo de Buenos Aires. Publicado en 2005 por Editorial Claretiana, en este pequeño librito, que se llama Corrupción y Pecado, algunas reflexiones en torno al tema de la corrupción, en el cual tiene una ilustración como una telaraña, que creo que es bastante significativa de lo que es la corrupción. Lo digo por si a alguno le puede llegar a interesar el dato. Decía allí el entonces padre Bergoglio: la corrupción no es un acto, sino un estado personal y social, en el que uno se acostumbra a vivir. Los valores o desvalores de la corrupción son integrados en una verdadera cultura con capacidad doctrinal, lenguaje propio, modo de proceder peculiar. Es una cultura de pekmetización por cuando convoca a prosélitos para bajarlos al nivel de la complicidad admitida. Hasta aquí la cita. No es un sistema en el que estamos inmersos necesariamente como la ley de la gravedad.
o nos fue impuesto por extraterrestres que nos han invadido, sino que nace de la corrupción del propio hombre, de su corazón. Pues como decía Aristóteles, la corrupción de lo mejor es lo peor. Y así como el hombre cuando llega a su perfección es el mejor de los animales, así también es el peor de todos cuando está divorciado de la ley y la justicia. La Política, libro primero. Por eso en otra parte del citado artículo decía: pero qué difícil es que el vigor profético resquebraje un corazón corrupto. Está tan abroquelado en la satisfacción de su autosuficiencia que no permite ningún cuestionamiento. Y si la situación se le pone difícil, conoce todas las coartadas para escabullirse, como lo hizo el administrador coimero del Evangelio, Lucas 16, que adelantó la filosofía porteña de el que no afana es un gil, como dice Cambalache. El corrupto ha construido una autoestima basada precisamente en este tipo de actitudes tramposas. Camina por la vida por los atajos del ventajismo, a precio de su propia dignidad y la de los demás. El corrupto tiene cara de yo no fui, cara de estampita, como decía mi abuela. Merecería un doctorado honoris causa en cosmetología social. Y lo peor es que termina creyéndoselo. Y qué difícil es que allí entre la profecía. Por ello, aunque digamos pecador sí, pues pecador somos todos, gritemos con fuerza, pero corrupto no. Hasta aquí las palabras del padre Bergoglio. Parece que las hubiera escrito hoy. La corrupción es un problema central porque es transversal. Atraviesa todos los demás problemas que tenemos que enfrentar, como por ejemplo la pobreza, donde si bien no es la única causa, la corrupción es una fábrica de pobres que no cierra nunca. O el narcotráfico y demás expresiones del crimen organizado, como la trata, el trabajo esclavo, etc., donde la corrupción alimenta el delito y se retroalimenta de él. O la corrupción de los negocios con el Estado, como en la obra pública, los servicios públicos, o cubiertos por un Estado que mira para otro lado, como sucedía hasta hace poco con el sonado caso de la Salada. En definitiva, la corrupción roba, y no solamente las arcas públicas, sino sobre todo nuestro futuro. La corrupción mata. Pensemos en algunas tragedias como Once y Cromañón, porque también como un cáncer va avanzando sobre los distintos órganos, no solo del Estado, políticos, policiales y también judiciales, sino de la misma sociedad. Como dijimos en la visita del juez Moro, cuando pensamos en corrupción, lo primero que imaginamos es al funcionario corrupto, que se llena los bolsillos vaciando los ajenos, sobre todo las arcas públicas, pero no solamente. Pero también es necesaria la complicidad activa del que paga para que cierre el negocio. Como dice el dicho, para bailar el tango hace falta dos. Y asimismo, si no la complicidad, que es una palabra muy fuerte, por lo menos la tolerancia del resto de la sociedad que mira para el otro lado, que se acostumbra a vivir, como decía el citado artículo. Cuando era joven, o más joven, escuché muchas veces y con distintos gobiernos, sea civiles o militares, la siguiente justificación: roban pero hacen, que con el tiempo se transforma en roban pero no hacen. Esta tercera pata social es lo que está cambiando hoy. Ya no hay más tolerancia a la corrupción y a la impunidad, que es su cobertura necesaria. El reclamo de las sociedades en nuestra región y en el mundo es basta de corrupción, basta de impunidad. Y para eso es necesario que nos involucremos, que reclamemos por un lado, pero al mismo tiempo apoyemos la lucha contra la corrupción, que debe encararse desde el Estado, sobre todo desde la justicia,
y también de la sociedad, como lo reflejan las distintas ONG como las organizadoras de estas jornadas. Cuando sustituyamos el roba pero hacen, que se convierte en roba pero no hacen, por un hacen pero no roban, empezaremos a ganar la principal batalla para recuperar el futuro. Gracias. Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. En este acto invitamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el doctor Germán Garabano, a hacer uso de la palabra. Tranquilos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad Católica y las sabias palabras del decano en relación a la profundidad que tiene el tema de la corrupción en nuestra sociedad. Agradecer a todas las instituciones que participaron en la organización de este encuentro, a la Asociación de Magistrados, a la Fundación Avina, al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, las distintas instituciones, Afores, a Poder Ciudadano, no me quiero olvidar ninguna, Asociación de Fiscales. La verdad que el tema de la corrupción es algo que nos tiene que unir a todos en tratar de lograr empezar a desterrar este flagelo que nos golpea. Y por eso yo quiero ser muy breve, en realidad hay 4 panelistas y un moderador de lujo. Me parece que todos han venido también a escucharlos a ellos con los distintos enfoques y miradas. Yo simplemente quiero marcar 2 cosas muy breves. La primera es la voluntad firme del gobierno de avanzar en la lucha contra la corrupción. Nosotros sabemos que hacia el pasado hay claramente una responsabilidad institucional por parte de la justicia de hacer frente a esta situación, pero el gobierno tiene el deber hacia el futuro de evitar que se vuelvan a producir hechos como lo que aparentemente hemos vivido durante muchos años, ¿no? Porque si bien en los últimos años llegamos, o si se quiere consolidamos en palabras que decía hoy José Ugaz durante la mañana que estuvimos trabajando de corrupción endémica y sistémica, lo cierto es que sabemos que la corrupción es algo que como sociedad y como país hace muchos años que soportamos y que convivimos, y que también lleva a un problema cultural, algo que nosotros, recién escuchábamos las sabias palabras del hoy Papa, es algo que tenemos que empezar a luchar en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestros clubes, en nuestras asociaciones. Todos sabemos cómo vive uno, cómo deja de vivir, si lo que vive es porque lo ganó trabajando o heredó de una esposa millonaria, de un pariente del exterior, o si no fueron formas lícitas en las que obtuvo ese nivel de vida que nos sorprende. Es decir, nosotros hoy vivimos en sociedades muy grandes, sociedades más chicas, a lo mejor esto es más fácil, pero aún así todos podemos de algún modo darnos cuenta, y en general optamos por no darnos cuenta y seguir de largo. Me parece que ese es un desafío que va mucho más allá del accionar de la justicia, que es un desafío que va mucho más allá del accionar de los gobiernos y que tienen que ver con lo que cada uno de nosotros hagamos o dejemos de hacer en nuestra vida. Dicho eso, el otro punto sí es el desafío que tiene nuestro sistema judicial. Creo que es un desafío enorme porque hemos llegado a un límite donde la sociedad de algún modo ha dicho basta y donde la justicia ha empezado a reaccionar frente a esa situación. Y en este último año se han generado con muchas deficiencias, con muchas dificultades, pero se han ido generando herramientas que de algún modo deberían permitir que esto pueda avanzar más rápido, y hay casos que de hecho así lo han hecho. Hoy mismo se acaba de dar recientemente media sanción a la ley de responsabilidad penal empresaria. Argentina era de los 41 países que firmaron la Convención Internacional Antisobornos. En definitiva, era el único que no tenía una ley de responsabilidad penal empresarial,
por ahora solo tenemos media sanción. Tenemos la ley de extinción de dominio, todavía ahí discutiéndose en el Congreso como una cuestión que es clave para poder recuperar los bienes que son, en definitiva, o han sido objetos de hechos de corrupción. Y tenemos un desafío que es este que también planteaba, que seguramente Pablo Clusellas va a profundizar, que tiene que ver con también cómo generamos un Estado mucho más transparente, un Estado mucho más abierto, un Estado que de algún modo, no voy a decir impida, pero dificulte de sobremanera que se vuelvan a repetir conductas de corrupción, al menos conductas generalizadas de corrupción. En esto de no hacen y roban, ¿no? Era al final, ¿no? Que a veces parece que el Estado genera cosas para robar y no al revés. Entonces me parece que los desafíos son muchos. La mesa realmente es una mesa de lujo con un moderador de súper lujo también en esto, así que me parece, yo los estuve escuchando hoy a la mañana que tuvimos esta mesa de trabajo y realmente los dos enfoques son bastante coincidentes y concordantes, pero la verdad que los dos muy ricos. A nosotros el trabajo de hoy a la mañana en el Ministerio de Justicia fue realmente muy provechoso, presentaciones muy claras, muy basadas en datos empíricos, en información, en realidad, así que no les ocupo más tiempo y dejamos a los protagonistas de esta jornada, que creo que es lo más valioso. Muchísimas gracias. Le agradecemos al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano. Ahora sí, para dar comienzo a las exposiciones, invitamos a subir al escenario al presidente de Transparency International y ex fiscal ad hoc de la República del Perú en la causa Montesinos Fujimori, el doctor José Ugaz. E invitamos también a la doctora Isabel Groba Vieira, procuradora del Ministerio Público Federal de Curitiba, Brasil, e integrante del equipo fiscal de la causa Lava Jato. Ahora sí, para comenzar la presentación, le otorgo la palabra al doctor José Ugaz. Buenas tardes. Yo quisiera agradecer en primer término al señor Ministro de Justicia y a Poder Ciudadano por esta invitación para compartir con ustedes algunas breves ideas del estado de la corrupción en América Latina. Este es un tema muy vasto, como ya se ha explicado, tiene muchos ribetes y alcances, así que trataremos de ser telegráficos para poder cumplir con los 15 minutos que se nos han asignado. Yo vengo aquí en representación de Transparencia Internacional, que es la coalición mundial más grande en materia de lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia y la integridad. Esos son los países, aunque no lo van a poder ver porque está en letra muy pequeña, donde estamos presentes. Son más de 104 países donde Transparencia Internacional trabaja a través de los grupos locales. En el caso de Argentina es Poder Ciudadano. Y entre los muchos instrumentos y herramientas que hemos desarrollado a lo largo de estos 24 años de existencia, el más conocido probablemente es el Índice de Percepción de la Corrupción, que como su nombre lo dice, mide la percepción en una tabla de 0 a 100, donde 0 es absoluta corrupción y 100 es un país ideal, inexistente, donde no existe la corrupción. Y esta herramienta nos permite de alguna manera visualizar cuál es el estado de la cuestión a nivel global. En los últimos años hemos ido pintando el mapa del mundo de acuerdo a estos resultados
con un color rojo para aquellos países con graves problemas de corrupción y va bajando ese rojo hacia un naranja hasta llegar a un amarillo muy pálido en aquellos países donde la corrupción es muy reducida. Si ustedes miran el mapa del mundo, según el índice del año 2016, verán que estamos plagados de corrupción. Más de 2/3 partes de la humanidad están sufriendo severas condiciones de corrupción. Y vean ustedes la región, no hay prácticamente amarillos, salvo Chile y Uruguay, 2 puntitos en el mapa, el resto estamos bastante mal rankeados. Porque efectivamente América Latina sobre un 100 máximo de puntaje tiene 44 puntos, y si sacamos de esa foto a Canadá y Estados Unidos, nuestros países vecinos anglosajones, entonces la media latinoamericana cae al 33 puntos sobre 100, lo cual nos pone en el tercio inferior de la tabla mundial en materia de corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que padecemos de severas condiciones de corrupción en la región. Si ustedes abren cualquier manual que aborde esta problemática, encontrarán que la definición de corrupción, según la acuñó Transparencia Internacional hace 24 años, es el abuso del poder para obtener un beneficio personal. Sin embargo, la corrupción es mucho más compleja que eso, tiene una serie de componentes. Esta definición tal vez nos da una mejor ilustración, porque efectivamente la corrupción es el abuso del poder económico, político o burocrático que desarrollan quienes ejercen ese poder en una connivencia entre funcionarios públicos y sector privado. Se acaba de mencionar efectivamente que para bailar tango se necesitan 2 y para incurrir en corrupción normalmente también se necesitan 2, un corruptor y un corrupto, y eso genera entonces una dinámica entre sector privado y sector público. Y el fin último que persigue la corrupción es obtener algún tipo de beneficio, que puede ser una prebenda económica o de cualquier otra naturaleza que le otorgue una ventaja a quien comete estos actos contrarios a la ley a través de diversos